Estamos de vuelta en el programa y en esta oportunidad nos acompaña Teresa Tovar, presidenta de Foro Educativo, y con ella vamos a hablar sobre una conferencia nacional que han desarrollado denominada Maestros, Sociedad y Estado, que está, digamos, son base para un acuerdo nacional por el maestro peruano que ustedes están preparando. ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿qué tal? Buenas favor. tardes. Nosotros, todo el público sabe, digamos, de los problemas que ha habido el año pasado con las huelgas, el tema de los salarios, ahora la carrera pública. Hay todo un problema que en realidad es síntoma de una larga e histórica dinámica de deterioro de la carrera magisterial, ¿no? Deterioro profesional que digamos se refleja en la mala formación de los docentes y también obviamente sus bajos salarios, y que hace hecho de que, digamos, una profesión que antes era muy prestigiada ahora sea de muy bajo prestigio. Casi nadie quisiera que sus hijos fueran maestros, ¿no? Cosa que no ocurría, digamos, 50 años atrás. Entonces, si los maestros están mal, el sistema educativo está mal, ¿no? Y eso lo dice la UNESCO. No hay ningún sistema educativo mejor que sus maestros. Entonces nosotros no podemos aspirar a hacer ninguna transformación educativa, ni ninguna reforma educativa que sea de envergadura, si no elevamos, ahora sí de manera decidida, el nivel de la profesión docente. Y para eso Foro Educativo quiere propiciar un diálogo, una concertación. ¿Entre quiénes? Entre los maestros, el Estado y la sociedad, para ponernos de acuerdo entre todos de cuál es el camino mejor para elevar el nivel de la profesión docente, llegar a un pacto social amplio, nacional, que signifique 3 o 4 medidas a tomar entre todos para de aquí a un plazo razonable elevar, volver a colocar la profesión docente en el lugar que le corresponde. ¿Qué se ha recogido, por ejemplo, durante el primer día? Durante el primer día hemos hecho un recorrido de qué ha pasado en otros países, ¿no? Y es sintomático porque en otros países ha pasado exactamente lo mismo. ¿Qué ha pasado? Que en las reformas educativas a veces han pensado, bueno, que bastaba con mejorar el currículum, dar los materiales, etcétera, y bueno, el docente no importa, ¿no? Entonces, al amparo, digamos, de la crisis económica que afectó a muchos países, se comprimieron los presupuestos educativos y el maestro fue deteriorándose fuertemente su salario, ¿no? En nuestro país tenemos la paradoja que ahora tenemos un crecimiento económico muy fuerte y obviamente ya es hora y es el momento de invertir en aquellas cosas que son importantes para el país. Vimos ayer el caso de Argentina, el caso de Brasil y el caso de Colombia, ¿no? Y ellos también plantearon una cuestión muy interesante, ¿no? Porque ellos plantearon que ahora también se necesita un nuevo tipo de maestro, ¿no? El maestro ahora, ¿qué tipo de maestro necesitamos? El maestro que necesitamos no es solo un maestro que sea eficaz para enseñar a leer y escribir, cosa que es indispensable, sino que necesitamos maestros que despierten en los estudiantes un sentido de responsabilidad para con su sociedad, es decir, que enseñen ciudadanía, ¿no? Que desarrollen ciudadanía. ¿Y cómo lo hacen? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacen no en una asignatura, no es un curso de educación cívica, ¿no? Se trata de que los estudiantes, les enseñan a los estudiantes desde el principio, en primer lugar, a ser autónomos, a pensar, a proponer, a ponerse de acuerdo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el pizarrón es enemigo de la ciudadanía, ¿no? Porque el pizarrón significa copiar, estar callado, ¿no? Eso no puede ir más, ¿no? El rol docente tiene mucho más valor cuando tú tienes que formar a una persona para que sea responsable del país en el cual va a vivir y pueda sentirse además con derecho a voz, con derecho a opinar en el sistema educativo, ¿no? Esa es la clave. Esa es la clave para el éxito de la educación. Sí, yo creo que es fundamental, y sobre todo cuando estamos saliendo después de una época de tanta violencia y tanta corrupción que ha azotado nuestro país, y tenemos que reconstruir todas las instituciones del país para que éstas sean sanas. Pero ¿no? ¿qué hacemos, por ejemplo, con esa división en el magisterio? ¿No? De profesores que se resisten al cambio y, bueno, la otra parte que necesita capacitación, bueno, nosotros estamos convencidos, porque tenemos un amplio auditorio de profesores que han venido, que sí, la gran mayoría internacionales que han estado presentes, y los que han venido, el público asistente, cerca de 400 docentes, que la gran mayoría de los profesorados sí estaría por una alternativa de cambio. El que existan algunos grupos de dirigencias, no todas las dirigencias del magisterio, algunos grupos que no sean deseables, no significa que todo el magisterio sea así. Entonces creo que ahí sí necesitamos la ayuda de los medios de comunicación
para cambiar la imagen sobre los docentes, porque a veces, porque hay un dirigente violentista o un profesor violador o un profesor flojo, se dice, bueno, todos los profesores son flojos, ¿no? Todos los profesores son terroristas, y ahí no construimos nada. Entonces, todos estos detalles y lo que nos ha ido describiendo, esto ya se ha plasmado en un documento para que se haga un acuerdo nacional por la educación. Sí, tenemos un primer documento que ya hemos entregado a la ministra de Educación y al Acuerdo Nacional y a todos los asistentes a la conferencia, a los propios maestros, autoridades, a los especialistas. Este primer documento va a seguir siendo trabajado en los próximos 6 meses. Después de ello, arribaremos a una segunda conferencia y a un segundo documento que ya será el documento de bases para un acuerdo nacional por el maestro peruano. Bueno, y lo bueno que usted decía, ¿no? Es que aquí está, digamos, están interactuando todos. El poder del Estado, el Ejecutivo con el tema del Ministerio de Educación, ustedes, Foro Educativo, y bueno, también los invitados, otras experiencias internacionales que ayuden a fortalecer este acuerdo nacional. Sí, también hemos tenido invitados nacionales, ¿no? Hemos estado el doctor Julio Kotler, Manuel Bello y Ricardo Cuenca, dándonos un panorama más nacional sobre la educación peruana para poder llegar a este primer documento que ha sido trabajado en grupos, ¿no? De manera consensual por los distintos asistentes que han venido a la conferencia, ¿no? ¿Cuál ha sido la queja más frecuente que ustedes han recibido por parte de los maestros asistentes a esta conferencia? Bueno, la primera es la desvalorización de la profesión docente, ¿no? Una profesión que ha venido siendo dejada de lado por los esfuerzos de cambio y por las prioridades. Entonces los maestros quieren ser reconocidos como profesionales que son y deben ser, para que profesionales de un muy alto nivel, porque son formadores de personas. Me imagino también, ¿no? Por parte de ellos hay un compromiso, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, ellos están dispuestos a contribuir a la mejora de la educación peruana, en la medida en que también ellos tengan las condiciones de trabajo para poder desempeñar bien su labor. Entonces ahí es donde se establece un pacto, ¿no? Donde es posible establecer un pacto donde todos cumplen sus responsabilidades, ¿no? El Estado se compromete a garantizar las condiciones adecuadas para la profesión docente, la sociedad se compromete también a coadyuvar a la labor de los maestros y las escuelas, y los maestros se comprometen a dar lo mejor de sí mismos para enseñar a nuestras niñas y niños a ser no solamente trabajadores exitosos en el futuro, sino sobre todo mejores ciudadanos para nuestro país. ¿Y qué tan fácil es hacer eso, ¿no? A través de la conversación, el quedar en un acuerdo, ¿no? En beneficio de todo el país. No es tan fácil, ¿no? Porque obviamente hay tensión. Tú sabes que hemos tenido y tenemos problemas en torno al magisterio, pero nosotros pensamos que la conversación puede ser el canal para resolver algunos de estos puntos de tensión y llegar a consensos, y aquellos puntos donde no lleguemos a consensos los seguiremos procesando como en una agenda simultánea. Yo creo que tampoco hay que, decir todo va de maravilla. Tenemos estos 5 puntos de acuerdo, hay otros 5 puntos que seguimos conversando, pero sentados en una mesa, intercambiando experiencias, viendo otras experiencias internacionales y tratando de salir adelante con espíritu positivo y de propuesta. Bien, muchísimas gracias, Teresa, por estar aquí en Enlace Nacional, y esperemos, bueno, que este acuerdo se cumpla sobre todo. Muchas gracias. Bien, amigos, estuvimos conversando con Teresa Tovar, presidenta de Foro Educativo. Ella nos estaba comentando sobre la conferencia nacional denominada Maestros, Sociedad y Estado. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.